Ingresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Bienvenidas y bienvenidos, amigos oyentes. ¿Cómo están? Como siempre, aquí saludándoles desde Radio Santa Rosa, Mónica Villanueva y Javier García, iniciando Misiones Amazónicas, y hoy día vamos a tocar el tema Amazonía, realidades en la pantalla grande, y tendremos como invitado a nuestro conocido amigo y crítico cinematográfico Raúl Ortiz Mori, quien va a hablarnos un poco sobre algunas películas emblemáticas, tanto para el Perú como para toda la región amazónica del continente, que tienen distintas temáticas y que ayudan de alguna manera a ver cómo es que muchos profesionales del mundo del cine se han acercado al mundo amazónico. Así es, es un mundo donde se puede recrear diferentes realidades, también se pueden coger diferentes historias y mitologías para poder sacar pues todo un filme, un documental, todo dependiendo de cómo el cineasta, el director audiovisual pues pueda dirigir justamente una temática específica a través del cine, ¿no? Así es, con Raúl vamos a estar más adelante. No nos olvidamos de saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las diferentes radios amigas de Radio Santa Rosa y de este programa de Misiones Amazónicas. Así es, son radios dominicas que están en todo el Perú y que su señal llega a diferentes lugares. Así que saludos a Radio Quillabamba, Radio Cepagua, Radio Madre de Dios, Radio San Martín, Radio Santo Domingo en Chimbote. Saludos a todos nuestros colegas que también nos escuchan a través de esta red de radios dominicas y por supuesto de Misiones Amazónicas del Centro Cultural José Pío Asa. Entonces, con nuestro distinguido invitado de hoy, Raúl Ortiz, periodista, crítico cinematográfico, como ya lo decía Javier. Sí, y editor de una importante revista de cine peruano. Justamente iba a señalar eso. Antes de entrar en diálogo con él, vamos a hacer una breve pausa y ya nos enlazamos con él vía telefónica. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas.
Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Continuamos aquí en Misiones Amazónicas. Tenemos hoy como invitado a Raúl Ortiz Mori, editor de la revista de cine Godard y además crítico cinematográfico. Él escribe el blog El Cine es un Espejo en la web del diario Gestión. Y además pues es un gran amigo nuestro quien hoy nos acompaña para conversar un poco sobre cine amazónico y también darnos algunas impresiones sobre cómo las películas vienen reflejando una realidad tan distinta a partir de la mirada de distintos creadores a lo largo de muchas décadas. Saludamos a Raúl Ortiz, quien está con nosotros a través de la línea telefónica. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un gusto, poder conversar contigo. Sabemos que eres un hombre muy apasionado por el cine, que precisamente justo en estos tiempos en que está próximo la premiación de los Óscares, pues continúa siempre escribiendo en este blog sobre cine y contándonos un poco las novedades de la cartelera actual, ¿no? Cuéntanos, ¿tú te dedicas a escribir sobre cine desde hace cuánto tiempo? Mira, yo escribo sobre cine desde el año 2008, más o menos. Primero colaboraba en la revista Godard, que la dirigen Claudio Cordero y Sebastián Pimentel. Ellos me invitan a colaborar en Godard y bueno, al cabo de algunos años yo asumo la edición general de la revista, ¿no? Godard es una publicación que tiene ya 15 años en el mercado nacional y es una de las, los estandartes de la crítica cinematográfica peruana, ¿no? A pesar de lo difícil que es poder llevar adelante un proyecto editorial, sobre todo cultural, asociado al cine, los resultados han sido óptimos, ¿no? Todavía seguimos de pie, todavía seguimos con una buena distribución y siempre viendo cines de todo tipo, ¿no? No solo la cartelera local, sino también de festivales, viendo también centenarios de algunos directores o actores, o algunos temas que van más allá de lo que normalmente los espectadores ven en el circuito comercial. Raúl, te saludo también, Mónica Villanueva, aquí estamos acompañándonos con Javier en la cabina de Misiones Amazónicas, que justamente es un espacio que pretende visibilizar y hacer audible la realidad de la Amazonía. ¿Cómo estás? Nos hemos encontrado varias veces por los pasillos del cine latinoamericano aquí en Lima. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, precisamente los hemos encontrado varias veces en el Festival de Cine de Lima, donde tú también has estado como jurado en algún momento. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. Ay, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco para poder entrar al tema. Nosotros sabemos que la selva, siempre es un lugar apasionante para vivir aventuras, hay mucha mitología, es un escenario donde muchos directores pues han creado diferentes historias para filmarlas, para hacerlas ficción. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de las más importantes películas que se han grabado en el último siglo
con respecto al tema amazónico y sus historias y su gente, por supuesto. Mira, más que pensar sobre películas específicas, yo diría que la selva es un gran ambiente para crear historias, para narrar historias, y esto podemos verlo desde películas como El libro de la selva, Tarzán, podemos ver, hay películas peruanas, por ejemplo La muralla verde, La Abrazo de la serpiente, la colombiana, que estuvo nominada al Oscar el año pasado. Tenemos películas... al Oscar el año pasado, sí. Sí, tenemos películas también, por ejemplo, de terror. Hay un montón de películas que son de terror. Hay una que se llama, es más, una peruana, se llama La cara del diablo o algo así, que cuenta una historia de muchachos que van hasta Tarapoto y en la selva de Tarapoto empiezan a desaparecer, ¿no? Es decir, por el tunche, ¿no? La selva siempre ha sido un escenario que ha ayudado a contar historias, ya sea desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista antropológico, o simplemente desde el punto de vista de un escenario que sirve para la diversión. Sí, precisamente pues el cine peruano ha tenido distintos... Sí, el cine peruano ha tenido distintos tipos de películas, ¿no? Recordamos, como bien mencionas, Raúl, en los años 70, en el 69 específicamente, se filma la película La muralla verde, ¿no? De Armando Robles Godoy, que podría ser, ¿tú consideras la película más peruana, más importante, que abarca o que toca la temática de la Amazonía peruana? Yo diría que no exactamente porque toque el tema de la Amazonía sea la más importante, ¿no? Pero sí considero que es una gran película que nos da una mirada bastante profunda, honesta, de lo que es la realidad amazónica. Es más, te diría, en este momento, en la Berlinale el Festival de Berlín, ¿no? La Berlinale, que se está exhibiendo una película peruana que se llama Río Verde. Así es. Y esta película ha causado una buena impresión entre los espectadores de Berlín. Estoy hablando de hace menos de 3-4 días que se ha exhibido, ¿no? Y que muestra la realidad de los pueblos amazónicos. Que esa película no ha tenido rotación en Perú aún, pero recién se está dando. Claro, todavía no ha habido un estreno, digamos, ¿no? No hay un estreno, y lo más probable es que se estrene a fin de año o para 2018, como sucede normalmente con las películas peruanas que van haciendo su recorrido por diferentes festivales y luego tienen una exhibición comercial en Perú, ¿no? Retomando lo que tú decías sobre La muralla verde, que es una gran película, pero hay películas que también se filmaron en la Amazonía peruana y que no precisamente son peruanas, ¿no? Podemos hablar de Fitzcarraldo, ¿no? En la película del alemán Werner Herzog, donde Herzog, recordemos además, es un especialista en filmar películas que están asociadas a la naturaleza, pero no porque quiera demostrarnos un aspecto documental de la misma, como si lo hace, por ejemplo, los programas de National Geographic, ¿no? Sino que Herzog lo que tiene es mostrarnos a la naturaleza como algo indómito, como algo inaccesible, como algo supremo, como algo que va más allá de lo que el hombre puede dominar, ¿no? Además, el hombre siempre ha sido este ser que ha buscado alterar de alguna manera la naturaleza. Herzog la muestra como algo indómita, que el hombre siempre quiere tratar de ingresar a ella y modificar de una u otra manera su transcurrir natural, ¿no? Valga la redundancia. Y este es un buen ejemplo de Fitzcarraldo, ¿no? En realidad una gran película que se grabó en las peores condiciones climáticas. Estamos hablando de excesivo calor, muchísima humedad, las lluvias, un reparto que no estaba acostumbrado a este tipo de clima, pero que se hizo acá, y por una obsesión, por decir de alguna manera, de su director y que vale la pena ver, ¿no? Así es, de todas maneras, sí. Y además Aguirre también, La cólera de Dios, que también es del mismo cineasta. Sí, claro, Aguirre y ¿cómo se llama? Fitzcarraldo. Son dos hitos importantes. Werner Herzog estuvo en Perú hace 2 años. Sí. Hace 2 años estuvo en el 2016, es más, fue galardonado en el Festival de Cine de Lima. Así es. Sobre todo por esta gran unión que tiene con el Perú. Y él contó muchos de los detalles, se reunió con personas de aquella época
y reconoció que venir a la selva peruana había sido una de las experiencias más interesantes que había tenido en su vida como cineasta, ¿no? Que le cambió en cierta medida su mirada, ¿no? Recordemos que Herzog también tiene otros trabajos peruanos de corte documental, que él ha grabado, por ejemplo, en Siberia, él ha grabado en Argentina, en Patagonia, ha grabado en los volcanes, en algunos volcanes del Pacífico también. Entonces, él tiene un largo historial del encuentro entre el hombre y la naturaleza y lo inaccesible, poderosa, mágica y hermosa que puede ser la naturaleza, ¿no? En este caso, Perú, con 2 películas asociadas a la selva. Así es, además, bueno, como mencionabas, tanto Werner Herzog como Armando Robles Godoy han tocado la temática de la selva. No olvidemos que Robles Godoy también tuvo otra película, En la selva no hay estrellas, del año 1968. Entonces resulta curioso que haya un par de directores tan afincados en una época además tan lejana, ¿no? En estos nuevos tiempos se ha intentado abordar nuevamente el tema de la selva desde distintos aspectos, ¿no? Tenemos el caso de Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, en el año 99, ¿no? Con Francisco Lombardi, o como mencionabas más recientemente, El abrazo de la serpiente. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta película colombiana del director Ciro Guerra? Sí, El abrazo de la serpiente es una gran película grabada en blanco y negro, que tiene una fotografía bastante interesante. Bueno, interesante debería ser un cliché, un adjetivo más, pero en realidad tiene que ver con un sentido más profundo de lo que es la Amazonía, ¿no? Acá estamos hablando de un extranjero que llega a la Amazonía colombiana y que intenta seguir la huella de un explorador antiguo, ¿no? También europeo. Él llega y empieza a descubrir las tradiciones y costumbres de los pueblos amazónicos y se da cuenta que poco a poco se están perdiendo algunas de estas tradiciones por obra del hombre blanco, entre comillas, por llamar de alguna manera. Entonces hay un redescubrimiento, una mirada muy particular. Recordemos que mucha gente que recién se integra a lo que es la vida cotidiana de las comunidades amazónicas, lo ve como algo exótico, lo ve como algo distinto, como algo anecdótico, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? En realidad, esas son costumbres ancestrales, son milenarias. Sí. Muchos pueblos amazónicos no conocen de países, ellos viven en su territorio, ellos viven en una comunidad, ellos responden a lo que es la tradición ancestral, ¿no? Que se va heredando además de generación en generación. Entonces la mirada del hombre europeo es muy distinta. Recordemos también que muchas partes de la Amazonía, no se toca directamente en la película, pero tiene un sentido, donde la invasión que hace de alguna manera el hombre europeo, de alguna manera modificando las tradiciones, no viendo a los amazónicos como seres inferiores y tratando de llevar de alguna manera por la fuerza, ¿no? Para esclavizar a algunas personas. De eso tenemos muchísimo, se han grabado documentales, un montón de estos tipos de documentales, y lo que hace La abrazo de la serpiente en realidad era una mirada, yo diría esta media poética, de lo que es la vida de las comunidades amazónicas, y esta nueva mirada o redescubrimiento desde el punto de vista de un extranjero, de una persona foránea a las tradiciones y costumbres, ¿no? Así es una excelente película, como ya lo has comentado, basada en diarios de los expedicionarios germanos Theodor Koch Kumber y Richard Evans, ¿no? Y bueno, justo el personaje principal está en la búsqueda de la Yarruna, ¿no? Acompañado siempre de este personaje nativo que vamos viendo nosotros, transiciones temporales, transiciones como flashbacks del mismo personaje cuando era joven y cómo se va encontrando, y haciendo concientizar también a sus propios hermanos nativos de cómo era antes sus conocimientos ancestrales y luego cómo él veía que no tenían que
adecuarse a ciertas normas frente a esa invasión de la que tú haces referencias, porque es un encuentro de dos civilizaciones y culturas, ¿no? Europea y indoamericana. Así es, lamentablemente ese encuentro de las civilizaciones ha tenido, o no han tenido en muchos de los encuentros unos finales felices, digamos, ¿no? Por el lado de la civilización, entre comillas, europea, ha sido invasora, ¿no? Hablo de aquellos conquistadores que llegaron y de una u otra forma esclavizaron a muchas comunidades. Pero hay otros grupos de personas que también han llegado con fines netamente de exploración cultural. Es más, hasta muchos grupos misioneros que llegaron con la idea de evangelizar. Claro. Entonces también se encontraron con otra realidad. Se han dado casos, y eso lo podemos ver en unos frescos bien interesantes que están en el convento de Ocupa y en Huancayo, sobre cómo algunos frailes ingresaron a la selva central y fueron muertos por las civilizaciones indígenas, ¿no? No conocían. Hay muchos frailes y muchos religiosos se inmolaron en su misión evangelizadora. Entonces, tenemos diferentes miradas, diferentes historias que también han sido llevadas al cine y que cuentan, como digo, como es al inicio, a la selva como telón de fondo y como un escenario muy atractivo para contar historias, muchas de ellas basadas en la realidad, ¿no? Exactamente, justo al respecto quería hacerte una pregunta más, Raúl, porque si vemos las películas antes mencionadas, pues hablamos de películas de ficción. Sin embargo, el cine documental también ha abordado el escenario amazónico, quizá desde algunos aspectos bastante culturales, como el documental Sigo Siendo, del 2013, de Javier Corcuera, en el que habla de música de la costa, de la sierra y de la selva peruana, o, como mencionabas hace un momento, la película Río Verde, de los hermanos Álvaro y Diego Sarmiento, que de alguna manera ya aborda la temática selvática como un híbrido, ¿no? Mezcla parte de, quizá experimentalmente, del ensayo, ¿no? Y tiene un toque, además de un reportaje político, que se transmite de alguna manera en este escenario amazónico, que de alguna manera también le da un atractivo visual, ¿no? Sí, yo diría que sigue siendo hasta una mirada sociológica del tema, ¿no? De cómo las tradiciones y costumbres de la costa y sierra y selva pueden estar enlazadas por un hilo conductor, y cómo eso nos puede llevar a lo que de alguna manera es identificación con las raíces de cada uno de los pueblos autóctonos, ¿no? Recordemos, hay una escena en Sigo Siendo en que aparece una balsa y que va surcando la Amazonía a partir de un río, ¿no? Que es una toma muy, muy hermosa, muy potente en términos visuales, ¿es cierto? Muy interesante todo lo que nos vas narrando y contando, Raúl. Pues definitivamente hay diferentes documentales que podemos mencionar. Hay uno, Ícaros, que me encantó, de la argentina Georgina Barriero. Ella, por ejemplo, ahí rescata la riqueza del universo espiritual de los chipivos y resalta todo el valor de la cultura, ¿no? Esto a raíz de todo un proceso que se realiza para poder tomar el ayahuasca, ¿no? Y una relación que existe entre la madre y el hijo. No sé si la llegaste a ver, pero fue realmente encantadora. Fue presentada en el Festival de Cine de Lima hace 2 años atrás. Y también eso refleja, pues, que hay esas miradas, como bien lo señalas, de diferentes maneras que podemos nosotros rescatar y podemos ir analizando, ¿no? Exactamente, no vi ese documental, Mónica, pero sé de un documental, estaba tratando de hacer memoria en este momento, es de un realizador cusqueño, mencionaba justo el tema de la ayahuasca, y él tiene es un documental sobre cómo es todo el tema de las sesiones de ayahuasca, y a la vez cómo esa práctica ha motivado a que muchos turistas lleguen a Cusco para ser internados en la selva cusqueña y pasar por esa experiencia, que muchas veces no es completamente satisfactoria, porque también hay gente escrupulosa que se aprovecha de lo mismo. Pero no, de recordar el nombre, no se me fue de realidad,
y cuenta estas dos vertientes, ¿no? Desde el punto de vista de lo ancestral, desde el punto de vista de la moda, que mucha gente va a hacer turismo y tan solo con consumir ayahuasca, pero no recuerdo. Un fin recreativo. Sí, en realidad hay ese tipo de ¿cómo se llama?, de mirada, ¿no?, sociológica, y también que refleje lo ancestral. Es inevitable que cualquier persona, cuando empieza a internarse, a documentarse para realizar un trabajo basado en la Amazonía, tiene que conocer en realidad cuál es la esencia de las tradiciones amazónicas. No se puede tener a la selva como casi como un elemento de ficción puramente, o como un elemento exótico, ¿no? A veces se toma la idea de lo extraño como algo pintoresco, cuando probablemente también nos ayude a entender cómo funciona la realidad simplemente cambiando de escenario, ¿no? Claro, porque podríamos ver como algo netamente anecdótico, buscamos un paraje similar con un río que va surcando y con algo de vegetación, un bosque, hacemos algo. Por ejemplo, en el caso de Pantaleón y la Visitadora no se explota mucho lo que es el tema de la presencia amazónica, ¿no? Pero entendemos también el cine del director, ¿no? Una película que más sirve para el entretenimiento, una película que más está ahí para llevar la obra de Mario Vargas Llosa al cine, quizás no con mucho éxito, pero igual nos dan a mirar a la selva, que es bastante flojita, diría yo, ¿no? Sí, pintoresca, en el sentido de buscar pues este lado a veces caricaturesco, ¿no? De los acentos y otras cosas, ¿no? Y no solo eso, sino también hasta y en esa misma línea, Raúl, no quise cortarte, pero mira, tú también has visto, de hecho, Elefante Blanco, el argentino, claro. Pablo Trapero también tomó parte de la selva cuando Ricardo Darín, que hacía justamente de uno de los dos sacerdotes que fueron los protagonistas justamente de esa película, iba a rescatar a uno de sus compañeros que había sufrido un atentado, un accidente, ¿no? Entonces, pero la película más se centra pues en el trabajo que tienen en las villas en Buenos Aires. Sin embargo, sale la selva ahí y todo, la crítica decía, y que pinta la selva aquí, pero sin embargo estuvo presente en la selva de ahí yo creo que también, no solo por el Elefante Blanco, sino hay una película que también pueden tener una mirada un poco antojadiza, ¿no? Y que como quieren incrustar unas cuantas escenas para decir algo. A veces funciona, a veces no. Entonces, retomando el caso de Pantaleón, ¿no? Todos en la selva. Y ahí también hay algo que mencionaba hace un momento, la caricaturización, no solo de la manera de hablar de algunas personas, los lenguajes, los dialectos, sino también de la esencia del poblador amazónico, ¿no? Estamos hablando de las urbes, ¿no? De los distritos, ¿no? Estereotipos. Nos venden a veces estereotipos de cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, que son personas, no sé, que son muy pegadas a lo que es la práctica sexual, personas que poco flojas, que están ligando todo el día. Es decir, hay una caricaturización que quizá, como en todas partes del mundo, hay un sector de la población que puede ser así, pero toda la gente no es así. Exacto. Y eso sí creo que es denigrante, ¿no? Cuando a veces se toman esos estereotipos para mostrar a un grupo de personas. Sí, sobre todo cuando se llega a ese extremo de la caricatura, ¿no? Porque ahora que Mónica mencionaba esta otra película argentina, Elefante Blanco, recordaba también otra película extranjera que toma el escenario amazónico, o de la selva en todo caso, Diarios de motocicleta, ¿no? Que narra la vida del Che Guevara antes de que se uniera a la revolución, y que parte dentro de muchos escenarios del leprosario de San Pablo, ¿no? En la selva peruana, y que le da una mirada mucho más honesta, creo, mucho más real y menos forzada, justamente como lo que venimos comentando, ¿no? Recordemos también que ese viaje que hace Ernesto Guevara, no solo por la Amazonía peruana, sino que recorre desde Buenos Aires, ¿no? Sale y se va hasta la punta de Guajiro, que está en Venezuela. Todo ese recorrido que hace, gran parte que es en la Amazonía, una parte de la Amazonía peruana, le cambia la mirada por completo, porque ve mucha miseria, ve mucha injusticia, ve condiciones
que no son las más adecuadas para el ser humano, y eso como que le cambia de repente en una forma. Si ella tenía una semillita revolucionaria que estaba a punto de germinar, esa ya se le cambia todo, le cambia todo. Hay una escena muy buena en esa película que es cuando Ernesto Guevara nada. Recordemos que era asmático, entonces él comienza a nadar y llega hasta cumple su objetivo, y luego la gente lo atiende, ¿no? Eso, sumado a las condiciones que se viven en la selva, era algo muy difícil, pero más allá, su ímpetu, sus ganas, ¿no? Lo llevó a cumplir su objetivo. O sino también cuando, como has mencionado, ¿no? En el leprosorio él conoce personas que eran marginadas, pero él le da otra mirada. La selva es un escenario que nos puede dar personajes, ¿no? Nos puede dar personajes muy relevantes, muy interesantes, y también nos puede servir como un telón de fondo para decir algo más. Eso es, ojo, grabar en la selva no es sencillo. Definitivamente el factor climatológico influye mucho. Algunos directores aprovechan más bien las inclemencias para poder llevar a mejor puerto su trabajo. Quieren realizar escenas con abundante lluvia, no hace falta que genere muchos efectos especiales, ¿no? Es cuestión de aprovechar. Ahí yo vuelvo a retomar el tema de Herzog, ¿no? Herzog fue una cosa alucinante, ¿no? Yo siempre recomiendo a mis alumnos que vean las películas de Herzog y sobre todo las películas que tienen que ver con la Amazonía, para que vean lo difícil de las condiciones en las que se pase un buen trabajo, y luego para que vean lo grandiosa que puede ser la serie, lo generosa que puede ser. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo de estar con nosotros. También imaginamos que has visto documentales del cineasta Fernando Valdivia, que es un cine un poco más de denuncia, ¿no? Y bueno, y también de rescate cultural, definitivamente, La travesía del Chumpe, El Chipivo, Iscobaquebo. Sí, claro. Entonces, en el caso de Valdivia es otro corte, ¿no? Tenemos un corte netamente social, netamente de revalorización, ¿no? Es un tipo de cine, como se dice, no sé si de urgencia o necesario, las esculturas se le ponen a ese tipo de películas, pero también su visionado es obligatorio, ¿no? Así es. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo y por todos estos comentarios que nos has hecho sobre distintas películas peruanas. Te agradecemos por tu participación. Y nada, seguimos recomendando además que puedan leer tu blog, El cine es un espejo, que aparece en la web del diario Gestión, para que puedan seguir viendo o leyendo algunos de los artículos que escribes acerca de las películas en general, ¿no? Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Mónica, felicitaciones por el programa, y a toda la gente que los está escuchando, vayan al cine, vayan a ver cine peruano, y porque el cine es cultura de todas maneras. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Hasta luego. Que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Ya los tendremos en cabina en algún momento, Raúl. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y retornamos en Misiones Amazónicas. ¿Sabías que desde hace 100 años los misioneros realizan una intensa labor de evangelización y promoción social de las comunidades nativas amazónicas? Los misioneros dominicos te invitan a unirte en este compromiso a través de nuestra campaña de solidaridad amazónica en beneficio de las comunidades nativas más alejadas. Solidarízate con los pueblos amazónicos. Para cualquier consulta o información adicional, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Sin solidaridad no existe posibilidad de crecimiento y desarrollo para los más necesitados. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5.
misionero que dejó huella, un misionero que evangelizó en la selva del Perú. Padre José Álvarez, misionero dominico que fue llamado a Pactone por la etnia de los Amaracaeris y que significa papá anciano, papá bueno. Por su santidad y dedicación a los pueblos amazónicos se invita a la misa que se realiza para orar por su pronta beatificación. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en la Basílica del Santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el Centro Histórico de Lima. Ven y acompáñanos con tu familia y amistades para pedir por el siervo de Dios, el Padre José Álvarez Apactone, papá anciano, papá bueno. Continuamos en Misiones Amazónicas saludando a nuestra red de radios dominicas, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, Radio Cepagua, Radio San Martín, Radio Santo Domingo en Chimbote y bueno, a todas las personas que nos escuchan también a través de esas emisoras, porque esto no sabemos qué alcance tan grande tenga, ¿no? Pero así es, Mónica, aquí estamos presentes. Tenemos los archivos ahora disponibles de los audios en la web, ¿no? Del Centro Cultural José Pío Asa para que puedan escuchar el programa si es que no lograron oír la transmisión en vivo. Se nos quedaron, Mónica, muchas películas por comentar con Raúl. Había una más o menos reciente que además toca un tema político como veníamos conversando casi al cierre de la secuencia anterior, que se llama Cuando dos mundos chocan. Es un documental que toca la temática del baguazo, ¿no? El conocido hecho que ocurrió en el año 2009 y en el que hubo 33 fallecidos. Esta película documental llegó incluso a presentarse en festivales internacionales, mostrando pues un aspecto bastante controversial, porque hacía una frontal crítica, por ejemplo, a los tratados de libre comercio y a estas decisiones políticas que motivaron la muerte de estas personas, ¿no? Así es, y justamente cuando mencionas el baguazo, se han hecho varios entre reportajes y documentales, y recordamos que en el Festival de Lima Independiente del año 2013, el documental que también dio mucho de qué hablar fue La Espera, Historia del Baguazo, de Fernando Vilches, ¿no? Que también llegó a la pantalla grande y que habla sobre el conflicto social y que cuenta la historia política, antropológica y social que todo el mundo, bueno, que todos nosotros ya conocemos respecto a este suceso particular que para nosotros fue muy doloroso, ¿no? Y que recién hace poco pues se han liberado ya de todas las penalidades a los indígenas que estaban señalados injustamente, ¿no? Sí, ojalá que podamos seguir en adelante comentando más películas y documentales que decidan tocar la temática selvática o amazónica, porque hay muchos temas todavía que podrían abordarse, Mónica. Tenemos no solamente una amplia literatura que podría convertirse fácilmente en películas o documentales, y además tenemos muchos personajes quizá más modernos que podrían rescatarse, o aspectos como el que tocamos hace unos programas atrás, tan difíciles como la trata de personas, que bien motivarían un interesante reportaje de investigación que pueda convertirse en documental. Así es. Bueno, entonces ya estamos terminando esta parte. En algún momento también traeremos a Fernando Valdivia, que es nuestro gran amigo del Centro Cultural y justo ahora está por la zona del Inuya, y él nos va a hablar sobre su último proyecto de la Mahuaca, de la etnia Mahuaca. Y bueno, tenemos una noticia también lamentable de ahí, pero que justamente él, a raíz de haber ido a hacer una filmación allá, ha encontrado diferentes testimonios acerca de una situación específica de salud en esa región, ¿no? Entonces nos vamos entonces ahora a una pequeña secuencia que ya nuestros oyentes vienen identificando, ¿no? Nos vamos a la secuencia Ellos nos cuentan.
Ellos nos cuentan testimonios y experiencias de misioneros, laicos y especialistas en la Amazonía peruana. Para Misiones Amazónicas tengo el placer de conversar con la hermana Ursulina Maribel Alvirena. Ella tiene un trabajo bastante importante con mujeres que ya ella nos va a ir comentando. ¿Cómo estás? Bienvenida a este bloque de Ellos nos cuentan. Gracias, Mónica. Es un gusto y una sorpresa esta entrevista y estoy para lo que tú quieras aquí, que quieras saber. Cuéntanos un poquito, antes de entrar propiamente a las preguntas, sobre este trabajo que realizas con diferentes personas. Este trabajo empezó a raíz de la marcha de Ni Una Menos. Escuchamos que habían diferentes voces de mujeres manifestando la violencia que habían sufrido, especialmente sexual. Sabemos que hay diferentes tipos de violencia física y psicológica. Y un grupo de psicólogas, logoterapeutas, de línea logoterapeuta, nos ofrecimos para hacer un grupo de voluntarios para espacios de escucha. Y cuando hemos iniciado el camino, que fue en octubre, que ya empezamos a funcionar después de estudiar cómo, dónde, horarios, todo lo previo, dijimos que lo íbamos a enfatizar en fortalecer los vínculos en la familia. Y entonces es por esto que estamos más como espacio de escucha fortaleciendo los vínculos familiares a mujeres y a los niños de un colegio especialmente. Está abierto a todos, pero tiene como foco un colegio en San Miguel. Uh-huh. Y nos gustaría saber si hay personas de la selva, de la región amazónica. Claro. Fíjate que he visitado Cantagallo justo para escuchas y viene gente de ahí de la selva, ¿verdad? Gente chipiva. Después del incendio he visitado familias, he conversado y como soporte y escucha en momentos de difícil que han vivido dificultad, de angustia y de apoyo. Esto es lo que hemos hecho. Qué interesante el proyecto, el testimonio y también toda esta pastoral puesta en práctica, ¿no? Hermana Maribel, nos responde a estas preguntitas que están basadas en frases. Ya. José María Argueda nos decía, todos somos todas las sangres. Uh-huh. Sí, porque todos vamos hacia un mismo camino que es una sociedad diferente, ¿no? Donde tenemos valores que nos unen, que es el ser persona como esencia y confluimos en todas las sangres, la diversidad que es el Perú, pero en esta diversidad somos personas y ahí nos encontramos. Acordándonos del Principito, nos decía, lo esencial es invisible a los ojos. Claro, esto es súper, me encanta también, porque nos encontramos primero con lo que somos, nuestro cuerpo, lo físico, y que a veces lo invisible, lo que tú vives es dentro, ¿no? Que a medida que nos vamos vinculando, nos vamos encontrando con esto que es invisible y que aparece así cuando nos vinculamos más. Y también hay que recordar la parábola de San Mateo, del granito de mostaza, en donde se dice que hay que tener fe como un granito de mostaza. Sí, porque a veces hay dificultades, ¿no? Nos encontramos, como habíamos dicho, en toda la sangre, nos encontramos con las personas que somos un mundo y vamos caminando, pero hay dificultades. Y si nos quedamos en las dificultades, como que la fe se nos va cortando y la fe en Dios, fe en la persona, fe en los proyectos que tenemos y seguir adelante, ¿no? Y esto es lo que nos hace andar. Y finalmente, dar sin esperar nada a cambio. Lo más lindo, porque personalmente me hace salir a mí, por ejemplo, para ir a Cantagallo, para este proyecto de mujeres, desde mi situación, que también tengo problemas y dificultades en mi familia como persona. Sin embargo, el gusto de dar me hace ver que hay otras cosas más importantes y que a veces llenan estos espacios de sufrimiento, de vacíos y que me hacen dar más y aún mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, hermana Maribel. Igual a ti, gracias Mónica, un gusto conocerte y me encanta este espacio y el trabajo que haces, te felicito, es lindo. Muchas gracias. Y bien, estábamos escuchando a la hermana Maribel Alvirena. Ella nos estaba hablando de cómo esa experiencia después de la marcha de Ni Una Menos han podido reunirse diferentes mujeres profesionales para poder prestar un servicio a otras mujeres que necesitan de su ayuda a través de la logoterapia, ¿no?
Esto es bastante interesante porque a través de diferentes actividades, movimientos sociales, pues que haya una continuidad que sea productiva y que sea beneficiosa para nuestra sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos contaba la hermana Maribel, que está justamente en ese proyecto y que nos ha prometido también venir al programa. Claro que sí, aquí la esperaremos. Y Mónica, bueno, estamos hoy también estrenando un nuevo segmento en el programa. Hemos tenido oportunidad de conversar en el Centro Cultural José Pío Aza con Ricardo Virgües Villafane. Él es un profesor de lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en literatura amazónica. Nos dio una larga entrevista y a partir de esa conversación vamos a ir emitiendo distintas secuencias, distintos bloques en los que vamos a ir contando acerca de la literatura peruana amazónica. Estrenamos entonces esta nueva secuencia que se llama Letras Amazónicas con Ricardo Virgües. Letras Amazónicas. Los libros más importantes sobre la Amazonía peruana, los relatos, novelas y mitos que le han dado un papel protagónico a la selva. Estamos con Ricardo Virgües, quien nos está hablando de literatura amazónica. Ricardo, ¿qué libro amazónico fue el que te influyó más en tu infancia? Hola, Javier. Bueno, el primer libro amazónico que leí fue Sangama, una novela de aventuras, pero también un conflicto de identidades amazónicas andinas que atrapaba al lector desde un comienzo. Sigue siendo en realidad la novela más difundida del Perú, la más traducida, la más pirateada, llevada al cine, ¿no? ¿El autor es? ¿Perdón? ¿El autor? El autor es Arturo Hernández, ¿no? Un autor loretano que fue miembro del ejército también y escribió otras novelas, pero Sangama es la que ha quedado en la memoria de la mayoría de lectores a nivel internacional incluso. Fue también una novela de amor, fue una novela social. Parece que contenía varios de los elementos que harían atractiva una lectura para un joven lector, como era mi caso, 8 o 9 años. Debo confesarte ahora que la he leído por lo menos unas 20 veces y cada vez que la leo de nuevo me traen otras cosas, otras lecturas. Esa es una de las grandes riquezas de los buenos libros, ¿no? Te permiten varias miradas. Bien, esa fue nuestra secuencia Letras Amazónicas con Ricardo Virgües. Ha sido muy interesante haber podido hablar con él sobre sobre el libro Sangama de Arturo Hernández, sobre todo porque se trata de una novela de aventuras, ¿no? Algo que podría empezar, ya que inauguramos una secuencia, que podría empezar a interesar a los más jóvenes por las historias amazónicas, ¿no? En otros programas va a contarnos él acerca de los mitos y cuentos amazónicos, incluso hasta de poesía y de otras novelas muy interesantes que han tenido la temática amazónica como protagonista. La Selva al Día. Información y actualidad de la región amazónica. Y bien, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía respecto de la valoración, recuperación y el fomento del uso de la lengua materna en los ámbitos público y privado, el Ministerio de Cultura celebra hasta el miércoles 22 actividades en torno al Día Internacional de la Lengua Materna. Para esta actividad pues se van a realizar exposiciones bilingües, talleres de lenguas indígenas, ciclo de cines, conversatorios, presentaciones de publicaciones en lenguas originarias. El que destaca es el conversatorio Avances y Desafíos del Estado en la implementación de los derechos lingüísticos. Asimismo, se realizará una presentación sobre herramientas pedagógicas para la educación intercultural, libros en lenguas indígenas y el primero de una serie de diccionarios virtuales de lenguas originarias que desarrollará el Ministerio de Cultura. Así es, Mónica. Entre otras noticias, tenemos que Repsol ha paralizado hasta el año 2019
las obras en la planta de Perú por oposiciones indígenas. Nos referimos específicamente a la planta en el yacimiento Lote 57, que venía operando Repsol con participación de la brasileña Petrobras, que se ubica en la selva montañosa del sur del Perú, en el límite con Junín, Cusco y Ucayali. Así es, y tenemos otra. Ya estamos al final del programa, Dios mío. Tenemos tantas noticias que contarles. Estamos felices de poder estar con ustedes. Hay otras noticias más, pero que de todas maneras tienen vigencia. Sí, pueden revisar la página web del Centro Cultural José Pío Asa y también la fanpage del Centro Cultural, y ahí pueden enterarse de otras novedades recientes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima con Misiones Amazónicas. Hasta luego.